Bienvenidos amigos, nuevo video de Lord Cinema, reseña sin spoilers de Oppenheimer, la última película de Christopher Nolan. En este video les voy a estar dando mis impresiones de lo que ha sido tal vez uno de los mejores films del gran director, que nos ha regalado realmente enormes joyas, pero que esta película tiene un sello realmente muy particular que quiero compartir con ustedes. Antes que nada me gustaría que le den like a este video porque va a ayudar muchísimo a que se difunda en YouTube, y como les digo siempre, si no se suscribieron al canal, háganlo porque es totalmente gratuito. Bueno, se está debatiendo mucho si es la mejor película de Nolan, si estamos ante el mejor producto de, para mí, uno de los grandes directores y de los mejores directores que puede dar Hollywood ya desde hace muchos años. La realidad es que, en forma particular, debo decir que, como he mencionado en algún otro video, las historias que están relacionadas directamente con la Segunda Guerra Mundial a mí me apasionan. Más allá de que esta película cuenta la historia de Robert Oppenheimer, este físico, científico judío-alemán que se fue a vivir a los Estados Unidos y que fue el padre de la bomba atómica, ¿no? No deja de ser parte de la historia decisiva de la Segunda Guerra Mundial. Aunque la película, que dura 3 horas, nos cuenta un arco bastante más amplio de lo que ocurre en la segunda Guerra Mundial. Quiero decirles que es una película que me hizo acordar, por las estrellas que participan en ella, tanto en papeles principales como en papeles secundarios, a Irishman, ¿no? La película de Scorsese. Son esos films, ¿vieron esa frase o ese meme que dice, es cine? Y la verdad es que es cine, la verdad es que es cine, es una película que a mí me atrapó muchísimo, y eso que dura 3 horas, y te deja pensando y te deja reflexionando, y la podemos dividir en un montón de partes, en la parte científica, en las teorías, en las figuras que aparecen en la película, como Heisenberg o como el mismísimo Albert Einstein, ¿no? Las teorías, ¿no?, de los distintos físicos, la parte moral, los cuestionamientos del trabajo que este grupo de científicos liderados por este genio, porque yo lo voy a diferenciar. Oppenheimer era un genio, ¿no?, como lo era Einstein. Son personas que están y que piensan a otra velocidad y que siempre tienen la mirada mucho más allá de lo que son los grandes científicos, inclusive, ¿no? Yo creo que están dentro de otra gran categoría. Nolan me parece que nos balancea a la perfección lo que era la política de los años 30 y de los años 40, lo que era la amenaza del fascismo al principio y del comunismo después, ¿no? Es una gran metamorfosis la película de lo que Estados Unidos necesitaba de estos científicos para derrotar a Alemania. Sabemos que la bomba atómica originalmente fue pensada para ser lanzada contra los alemanes, y que después terminó siendo lanzada contra los japoneses. Esto es historia, no es ningún spoiler, ¿no? Pero es bueno ponernos en contexto. Había una competencia entre los científicos alemanes, que claramente estaban más adelantados que los americanos, ¿no? Y tecnológicamente Alemania estaba mucho más adelantado que Estados Unidos. Por eso yo por ahí en algún video decía, es increíble cómo Alemania perdió la Segunda Guerra Mundial, siendo tecnológica y bélicamente mucho más avanzado que los Estados Unidos y que de la mayoría de los países que eran aliados, ¿no? Pero este film profundiza muchísimo no solo en la vida de Oppenheimer, en sus miedos, en sus inquietudes, en su relación con su esposa, en la relación con sus amantes, sino también en cómo él va llegando a la conclusión, mediante sus inquietudes, de lo que puede ser la división del átomo, de lo que es poder aplicar todo lo que él conoce, aún por sus propios profesores, no siendo un alumno brillante en el laboratorio, pero sí teniendo ideas innovadoras, ¿no? Cómo otros científicos ven en él mucho potencial en otros campos, ¿no? Vaya a buscar información, hable con tal o cual científico, le recomiendan. Yo creo que la película no solo es un gran film de Nolan en todos los aspectos, mostrándonos en forma macro y micro el contexto de lo que pasaba en esa época. En lo que tiene con la parte micro, se reduce al grupo de científicos y particularmente a la vida de Oppenheimer, genialmente interpretado por Cillian Murphy. Y en la parte macro, lo que tiene que ver con la política, lo que tiene que ver con cómo Estados Unidos hace lo que viene haciendo prácticamente a lo largo de toda su historia. Utiliza a las personas a las que necesita para lograr un objetivo, después las señala con el dedo y las acusa y las descarta para muchos años después premiarlas. Es
un modus operandi clásico de Estados Unidos, de muchos países, pero Estados Unidos lo ha hecho toda la vida, ¿no? Y un poco como la desesperación de Estados Unidos por poder conseguir una bomba atómica, por poder posicionarse en la carrera atómica antes que Alemania, pues la competencia terminaría siendo con Rusia, porque cuando yo hablo de metamorfosis, y esto la película lo muestra a la perfección, es cómo la historia marcó que cuando Estados Unidos estaba terminando la bomba atómica, la guerra se estaba terminando en Europa. Y la desesperación de Estados Unidos por usar la bomba, porque también la utilización de la bomba atómica, todos sabemos que fue, más allá de ser para la historia el elemento que marcó el final de la Segunda Guerra Mundial, ha sido el elemento también de trazar una línea y marcar quién es la nación más poderosa. Fundamentalmente contra Rusia, no ya contra Japón y, y Alemania, que estaban derrotados, sino que fue una forma de decir, la bomba hay que lanzarla, las bombas hay que lanzarlas para demostrarle a Rusia que una vez que se trace la línea del nuevo mundo y que comience la Guerra Fría, Estados Unidos es el que la va a tener más larga. Esto es historia y esto para mí la película lo muestra a la perfección. Es clave el cast, es clave el cast. Robert Downey Jr., brillante, hacía rato que no lo veía, me pareció genial, interpretando a Lewis Strauss, alguien que formaba parte del gobierno, Emily Blunt como la esposa, Kitty, de Oppenheimer, está Jack Quaid, está Rami Malek, es decir, hay un cast, hay un elenco realmente maravilloso, por eso yo hablaba de Irishman, también Scorsese lo hizo en esa película, trayendo lo mejor de lo mejor, ¿no? Es el talento de estas actrices y estos actores lo que hacen que una historia, para mí, muy bien contada, por ahí leía que había críticas porque la película no tenía inclusión. Muchachos, olvídense de la inclusión. Acá estamos hablando de algo que transcurrió en los 30 y en los 40. Esto es historia adecuada también a un film con algunos trazos históricos probablemente no ciertos, ¿no? El hecho de haberlo visto de la forma en que lo mostraron a Truman no ha sido tan así como la historia en sí lo cuenta. Hay libertades que los directores se toman en ese sentido y probablemente para poder construir en la intimidad algunas cosas que uno no sabe si realmente pasaron. A mí el film me pareció realmente extraordinario, me pareció una película muy sólida porque Nolan ha manejado la tensión de una forma que hace que todo lo que se dice en la película sea interesantísimo. A tal punto de que la gran protagonista se la ve a cuentagotas. La gran protagonista es la bomba atómica, ¿no? Hay toda una construcción de la parte científica, de todos los pasos que se fueron realizando para poder llegar al objetivo de construir la bomba. La parte moral, ¿no? Si yo me cuestiono construir una bomba sabiendo que miles de personas van a morir cuando la utilizo, o si yo no me lo cuestiono, porque estoy trabajando para mi país, los Estados Unidos, es lo que Oppenheimer piensa en ese momento, ¿por qué después me cuestiono la creación de la bomba de hidrógeno? Bueno, está la utilización del aparato en el medio, ¿no? Uno ha visto las imágenes de las bombas de Hiroshima y de Nagasaki, ¿no? Y el resultado de la utilización de esas bombas fue mucho mayor o fue mucho más letal de lo que se vio en la práctica, ¿no? Entonces, hay también una metamorfosis en el pensamiento de todas estas personas, de todos estos científicos, que en principio lo hicieron por un reto científico, pero también una carrera armamentística para poder ponerle de una vez punto final a una Segunda Guerra Mundial que estaba absolutamente desangrando el mundo. Pero ¿a qué punto? La película plantea muy bien cuál es el precio de haber utilizado esas bombas atómicas, algo que se ha cuestionado políticamente muchísimo. El hecho de, ¿era necesario utilizar las bombas atómicas? ¿Era necesario que eso se utilice cuando ya Japón estaba casi a punto de rendirse? Bueno, la versión americana o buena parte de la historia dice que Japón no se iba a rendir y que lo hizo a partir de la utilización de las bombas atómicas. La realidad es que también Japón ya estaba desangrado, ¿no? Y toda esa parte moral, todo ese cuestionamiento, esa idea en cuanto a la teoría antes de poder llevarla a la práctica, está también muy bien descrita en la película. Nolan se preocupa de que el espectador se entere de cuáles eran las teorías de una posible división del átomo, de una posible utilización de la bomba atómica y de la evolución de esa arma de destrucción masiva, de la bomba atómica a la bomba de hidrógeno, ¿no? ¿Por qué me cuestiono o por qué no cuestiono primero algo y después sí lo cuestiono años después? Obviamente en el medio está el resultado de la catástrofe que fue Hiroshima y de Nagasaki para los japoneses y las repercusiones a lo largo de los años que tuvieron a raíz
de la radiación. A mí ese tipo de cosas me parecieron perfectas. El contrapunto es cómo Estados Unidos lucha contra el fascismo, pero a su vez se empieza a preocupar por el comunismo, aliado durante la Segunda Guerra Mundial, porque los soviéticos estaban aliados, pero sabemos qué pasó después del 45, sabemos que empezó la Segunda Guerra Mundial, y también esta película empieza a plantear cómo Estados Unidos utiliza a determinadas personas como recursos propios, ¿no? Para poder conseguir un fin o poder conseguir un objetivo, ¿no? Y después ya apuntar al nuevo enemigo, ¿no? Y ya descartar a estas personas. Oppenheimer, que tenía pensamientos comunistas, ¿no? Que era alguien bastante abierto en ese sentido, ¿no? Y sabemos que Estados Unidos, a través de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, hizo que el americano promedio vea comunistas hasta en la sopa, como lo vimos o se dijo en Indiana Jones y la calavera de cristal. Eso es cierto. Hubo una guerra, obviamente no directa, la famosa Guerra Fría, contra el comunismo. Y todas estas personas que participaron de Los Álamos, que es donde se desarrolló el proyecto Manhattan, o Trinity, como también se la conoció, fueron interpelados por el gobierno de los Estados Unidos. Hay, creo yo, un gran mensaje que tiene que ver con distintas aristas. La parte científica, que a mí me encantó la forma en que lo contaron, porque es realmente apasionante, uno sin entender realmente este tipo de nociones, ¿no? Cómo Estados Unidos competía con los científicos alemanes, cómo se iban sacando deducciones, cuáles eran las teorías, la teoría de que una bomba atómica, una vez lanzada, podía desencadenar una reacción que destruyera el mundo, una explosión que nunca se terminara hasta poder incendiar la atmósfera de la Tierra y aniquile al mundo. Esa era una primera teoría. ¿Cuál era el pensamiento de Einstein? Que aparece un par de veces en la película. Cuando uno ve estos personajes históricos, ¿no? Y están bien escritos y están bien contados, es realmente apasionante. A mí este tipo de cosas me encanta. Me pareció una película fabulosa, realmente fabulosa, muy bien interpretada, muy bien actuada, con mucha política en el medio. Los años 30 y los años 40, como yo le decía en videos anteriores, son mis décadas favoritas, porque se cosieron un montón de cosas, ¿no? Y fue el puntapié tecnológico para muchas otras, para cosas buenas y para cosas terribles, ¿no? Como justamente ha sido la creación de la bomba atómica. Me quedo con algunas frases. Ser genio no es ser un sabio, ¿no? Estos pecados que cometió Oppenheimer, ¿no? No sabiendo cómo lidiar con la seguridad nacional, ¿no? Y con la parte científica, siendo brillante en una y bastante torpe en otra, ¿no? Bueno, todo esto está presente en la película. Ver a Gary Oldman hacer del presidente Truman, ¿no? Esa caracterización, con algunas libertades, como yo decía al principio. Hay determinadas situaciones y determinadas representaciones de algunos personajes como Truman, al que lo muestran como un viejo tonto, ¿no? Que bueno, tiene que ver un poco también con la bajada política o con lo que políticamente quiere contar Nolan, ¿no? Creo que son detalles que todas las películas históricas o todas las películas que retratan a personajes históricos o que cuentan situaciones de la vida real hacen que haya algunas diferencias con lo que realmente pasó. Pero si yo tengo que sentarme y analizar lo que vi en el cine, realmente han sido 3 horas magníficas. Ustedes me dirán, hay acción, no necesita tener acción cuando un film está bien escrito. Hay mucho diálogo, pero hay mucha política, está muy bien contado, es apasionante la parte política de Estados Unidos, ¿no? Las distintas épocas, porque nosotros vemos, o la película se encarga de retratar el Oppenheimer previo a la Segunda Guerra Mundial, el Oppenheimer durante la Segunda Guerra Mundial y un Oppenheimer posterior a la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo lo trató Estados Unidos? ¿Cómo cambió la política en los 3 arcos cronológicos del film? Y toda una cuestión periférica que tiene que ver con los intereses de seguridad nacional, con la ciencia, con los cuestionamientos morales, con decir, yo estoy creando algo que va a aniquilar a millones de personas y que en el futuro puede llegar hasta aplastar al planeta Tierra en una guerra nuclear sin fin. Todo este tipo de cosas, creo que Nolan las explica y las detalla a la perfección, con momentos en blanco y negro, con momentos a color. Bueno, la película es en color, pero hay un par de momentos que son en blanco y negro. Ese ida y vuelta a mí me pareció poético. Me encantó ver a Gary Oldman, me encantó ver a Robert Downey Jr. Todos los actores y las actrices brillan. Hay un rejunte de talentos magnífico, ¿no? Florence Pugh también tiene un papel un poco más pequeño, bellísima como siempre, genial
el personaje que caracteriza, que nos ayuda también un poco a entender este, qué había detrás del científico, qué había detrás del genio, ¿no? Esta frase que dice, ser genio no es ser sabio, no solo se aplica en la relación de Oppenheimer entre toda esta forma de pensar adelantada al resto, que lo llevó hasta donde lo llevó, y su total oposición a la parte de seguridad nacional, ahí está la parte de no ser sabio o de ser ingenio, sino también en las decisiones de su vida privada y en varios cuestionamientos posteriores a la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Y lo que él creyó como héroe de los Estados Unidos o mártir, se habla mucho y se utiliza mucho la palabra mártir, ¿no? A la hora de tomar la decisión de compadecer o no ante los intereses políticos posteriores a la Segunda Guerra Mundial. A mí me ha parecido un film fantástico, lo he disfrutado muchísimo, es altamente recomendable, es una gran película, no sé si es la mejor de Nolan, yo me animo a ponerla hasta en un top 3, me parece que es un gran film, es muy sólido, es muy profundo, tiene momentos intelectualmente muy fuertes, algunos momentos eróticos también, que por ahí han generado alguna polémica, bastante subidos de tono en la forma en que él los ha contado y los ha aplicado, pero me parece que intelectualmente es una película muy fuerte, es una película muy fuerte que deja muchísimo que pensar y cómo un simple mortal se puede transformar en el hombre que trae muerte al mundo. Me encantaría que comenten qué les ha parecido la película, si consideran que es de lo mejor que Nolan ha hecho. Llenen la caja de comentarios, me interesa muchísimo la opinión de ustedes, del cast, de las 3 horas, si les pareció larga, si les pareció corta, de todo lo que la película muestra, porque es riquísima. Son 3 horas, pero bien aprovechadas, con un montón de conceptos, con un montón de elementos. No dejen de dejar su like en este video porque va a ayudar muchísimo a que se difunda en YouTube. Suscríbanse al canal, que es totalmente gratuito, y nosotros nos estaremos reencontrando muy pronto con mucho más contenido para compartir con todos ustedes. Chau.